Pues buenas tardes a todos y gracias por asistir a webinar de Gigantix, en el que, bueno, hoy vamos a afrontar cómo resolver uno de los cuellos de botella que se enfrentan distintos equipos de QA, eh, y cómo, a través de herramientas como Gigantix pueden resolver estos cuellos de botella para que los equipos de QA puedan trabajar de manera más dinámica y más rápida. Lo que vamos a realizar hoy es un caso de uso en el que vamos a automatizar la entrega de datos seguros y listos para ser testeados a través de un ciclo de vida con Jenkins como herramienta de CI/CD, un CRM real a través de un CRM de Odoo y utilizando Gigantix para la unificación y la entrega de estos datos. Antes de pasar a esta parte práctica, vamos a empezar a recordar, partes del webinar que tuvimos hace una semana, haciendo hincapié en los tres puntos o los tres retos clave, ¿no? Dentro de los equipos de QA. Y vamos a hacer una breve introducción, una presentación de nuestro ponente Ricardo Martínez, el CTO de Gigantix, que es quien nos va a realizar esta sesión en vivo y al que le daré paso en breves minutos. Caso práctico, en un entorno de un CRM en que utilizamos el CRM de la marca Odoo, queremos anonimizar los datos sensibles que tendría una herramienta muy similar o una herramienta como un CRM, manteniendo toda la integridad referencial para que puedan ser utilizados en otro entorno de testing. Vamos a hacer esta simulación de cómo sería esta entrega y la entrega controlada por Jenkins, conectado directamente con Gigantix para que se pueda ver cómo automatizamos este proceso. Y nada más, te doy paso a ti, Ricardo. Perfecto. Ok. Muchas gracias, Juan. Vamos a compartir. Permiso. Compartimos esta pantalla. Compartir. ¿Sí, no? ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí. Perfecto. Ok. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muy buenas tardes a los que estéis por aquí, por este lado del océano. Para continuar con lo que comentaba Juan, vamos a ver una pequeña demo. Primero os pongo en precedentes de lo que sería el escenario que vamos a utilizar, ¿vale? Hemos montado un escenario de demo con una serie de herramientas. Por un lado tenemos Gigantix, ¿vale? Por aquí en uno de nuestros servidores de testing, de pruebas, ¿vale? Tenemos un proyecto montado y una serie de cosas, ahora os explicaré más. Por otro lado tenemos Jenkins, ¿vale? Otro un Jenkins estándar, que también lo tenemos ahí en nuestra nube, ¿vale? Donde hemos creado una serie de pipelines que nos van a permitir automatizar algunas de las fases que luego vamos a ver. De esta forma, pues podemos, digamos, inferir cómo sería integrar el aprovisionamiento de datos dentro del pipeline de integración continua o el pipeline de despliegue continuo de nuestros aplicativos o lo que sea. ¿Ok? Y por otro lado, donde, digamos, lo que vamos a ver realmente es cuál sería el proceso de anonimizado de un aplicativo, ¿vale? Un entorno de testing de un aplicativo, que en este caso pues hemos seleccionado un CRM bastante extendido, que es Odoo. Bueno, no sé si lo conocéis, pero es un CRM tal cual. La base de datos es una base de datos PostgreSQL. Eh, y lo que hemos hecho ha sido cargar básicamente los datos de ejemplo, ¿vale? Por motivos, pues, primero, por conservarla, o sea, no poner datos reales de nadie en una demo, y segundo,
pues también limitar un poco el escenario para que sea lo más rápido posible en el mundo del Lego. Si os fijáis aquí, bueno, vamos a hacer así para que veáis que es navegable, que no es cartón piedra. Entramos aquí en contactos, vemos los contactos, entramos aquí en el CRM y vemos las operaciones con sus cantidades y tal. Evidentemente, pues aquí hay muchos datos. Esto es nuestro CRM de producción, ¿vale? CRM Gigantics.io. En el mundo, digamos, normal o hasta ahora, en muchas de las organizaciones donde nosotros entramos para que evalúen Gigantics, qué es lo que hacen cuando quieren montar un entorno de testing o un entorno de desarrollo o un entorno de preproducción, que sería el típico, pues hacen directamente, y aquí veis, esto es CRM Gigantics, CRM Test Gigantics.io, que es igual un CRM, o sea, es una réplica exacta, lo que se ha hecho en un momento dado. Alguien ha hecho una réplica de la base de datos, una copia de la base de datos con exactamente los mismos datos que tenemos en producción. Este sería el escenario de partida, ¿vale? Aquí estamos incumpliendo, evidentemente, pues tengo datos de mis contactos con sus teléfonos, direcciones, todo lo que son datos susceptibles de ser anonimizados, ¿ok? O sea, esto es, ahora mismo, en este punto, estamos incumpliendo todas las normativas de las que ha hablado Juan y probablemente alguna más y muchas venideras, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Pues vamos a ver, directamente os voy a enseñar qué es lo que pasaría con el escenario una vez resuelto, ¿vale? Que sería, yo tengo un job aquí que le hemos llamado anonimizar datos de CRM en test, ¿ok? Si le ejecutamos este job, aquí vamos a ver cómo se va ejecutando el job, y vemos su salida, ¿vale? Básicamente lo que estamos haciendo es llamar a una serie de endpoints en Gigantics. Primero uno para ejecutar el trabajo de anonimizado, que ahora entraremos en profundidad en eso, ¿vale? No tengáis prisa, ¿vale? Digamos que se está ejecutando el job y a partir de ahí pues hacemos una monitorización del job hasta que llegue el momento en el que diga esto ya está terminado, ¿vale? Seguimos en bucle, revisando cada 10 segundos, ¿ok? Esto es en vivo y en directo, ¿vale? En el momento en que termine, bueno, podemos entrar a Gigantics para ver que realmente esto es cierto, está ocurriendo en vivo, ¿vale? Aquí en CRM, bueno, ahora tenemos un job, y ahora justamente acaba de acabar este job, donde vemos pues, toda la salida del job, que se han rellenado algunas tablas, que es evidentemente, lo que hacemos es rellenar digamos, ir a por las tablas donde hemos identificado que hay datos sensibles. Ahora entraremos en eso. ¿Cuál es el resultado de este job que se acaba de ejecutar? Pues simplemente refrescando aquí, vemos que varias cosas. Primero, los nombres, o sea, los nombres de todo lo que son los datos privados han cambiado. Yo puedo entrar en cualquiera de todos estos nombres, evidentemente esta señora o este señor, no hemos sido incapaces de identificar en esta base de datos si el empleado o contacto o lo que sea es hombre o mujer, con lo cual estamos generando nombres aleatorios. Esto podía ser una mujer y ahora se llama Arturo Zuna. Las direcciones, por supuesto, son totalmente inventadas, los teléfonos, las direcciones de correo, etcétera, etcétera. O sea, incluso nos hemos permitido el lujo, dado que las imágenes están guardadas en base de datos también, pues lo que hemos hecho ha sido un blur de las imágenes, ¿vale? Que, bueno, tampoco es un caso que sea muy habitual, pero ya aprovechando esto para el efecto visual, la verdad es que queda curioso, ¿no? Ok, pues volvemos otra vez aquí, ¿vale? Tengo otro job dentro de esta misma carpetita de Jenkins que dice restaurar los datos de producción. O sea, esto sería lo que hace el administrador de base de datos o el propio consumidor, usuario o ingeniero de QA o como queráis llamarlo.
En un momento dado lo que hace es decir, oye, necesito datos nuevos en mi entorno de testing y lo que hace es ejecuta algo en Jenkins, en este caso sería ejecuto mi job en Jenkins, que ha sido bastante rapidito, y veis, vuelvo a tener otra vez mi entorno exactamente igual que en producción, ¿vale? Evidentemente, este job no lo va a poder ejecutar nadie. A efectos de demo lo tengo aquí para restaurar el entorno, pero a efectos del mundo real, lo lógico sería hacer esto que he hecho yo en restaurar datos de producción y anonimizar en un solo paso, que sería este pipeline que tenemos aquí, que es restaurar y anonimizar. Con lo cual, en el momento en el que queramos consumir un entorno de test de prueba, un entorno de test con datos correctos, anonimizados y fresquitos y que sepa que están correctos, lo que vamos a hacer es justamente ejecutar las dos cosas. O sea, se popularía o directamente lo que haría sería leer los datos de producción y en el aire anonimizarlos y plancharlos en el entorno de test. De tal forma que en ningún momento vamos a tener en entorno que no sea productivo, donde probablemente tenga auditorías de datos, etcétera, etcétera, y tenga lo que es el control de acceso a esos datos, fuera del entorno de producción, nunca va a existir un dato que no esté anónimo. ¿Ok? ¿Cómo hemos hecho esto? Que es lo que probablemente os estéis preguntando. Bueno, pues como comentaba al principio, bueno, Gigantix es una herramienta que nos permite diseñar este tipo de escenarios, ¿vale? Digamos, el modo de, o cómo ha sido el proyecto de implementación de esta demo, básicamente sería lo mismo que un proyecto de implementación de Gigantix en el mundo real, ¿no? Que es básicamente, a mí me proporcionan una base de datos, me dicen, mira, esta es una o 20 bases de datos, ¿vale? Porque evidentemente pues tenemos escenarios para todos los gustos. A veces las bases de datos tienen la misma tecnología, otras veces tienen distinta tecnología. En nuestro entorno de demo tenemos un poquito de todo, ¿no? Tenemos bases de datos SQL Server, bases de datos Oracle, en este caso pues Postgre, DB2 Theta, DB2 iSeries, bueno, todas las bases de datos que en este caso relacionales, Mongo también tenemos algunas, si no me equivoco, en el entorno de demo, ¿vale? Bases de datos relacionales y bases de datos de documento, digamos, no relacionales, que también serían susceptibles no sé, de ser. En este caso, pues hemos creado este proyecto CRM y el primer paso siempre es definir cuál es la fuente de datos, ¿no? Este sería digamos, la base de datos de producción, que es de donde voy a extraer los datos para generar esos entornos anonimizados, ¿vale? Como primer paso, evidentemente, para poder anonimizar los datos, lo primero que tuvimos que hacer es hacer una extracción de lo que es el modelo de datos, ¿vale? Eso en Gigantix es lo que llamamos un escaneo del esquema de la base de datos. Esto es algo que hacen todas las herramientas del mundo de acceso a base de datos, ¿vale? Y básicamente lo que hemos hecho ha sido pues almacenar el dato de qué columnas tiene, las relaciones que existen, o sea, la integridad referencial que está dada de alta en la base de datos, con sus claves primarias, claves foráneas, etcétera. Incluso, bueno, también nos guardamos el DDL de los objetos, ¿vale? Para en caso dependiendo del escenario, en este caso el escenario es sobre una base de datos existente con datos existentes, anonimizo aquellos datos que no quiero que sean, digamos, los datos sensibles, ¿ok? En algunos otros casos, pues tengo que aprovisionar un entorno desde cero, ¿vale? Ese aprovisionar el entorno desde cero, pues necesita lo que es la creación de los objetos, ¿ok? Bueno, una vez escaneado el modelo, el esquema de la base de datos, decía, la parte de descubrimiento, que es una fase, digamos, que es quizá la fase más laboriosa o más, eh, al mismo tiempo la más importante. Básicamente consiste en, dentro de, como veis aquí, pues lo que va a hacer Gigantix va a entrar en ese modelo de datos y va a evaluar la calidad o la cualidad de cada uno de los datos de las tablas,
¿vale? Dependiendo de cómo lo configuremos, pues le decimos, venga, pues me vas a ir a las tablas, vas a sacar aleatoriamente registros y vas a mirar los datos. Mediante un motor de inteligencia artificial que hemos incluido, que hemos metido dentro de Gigantic, que en donde lo tenemos entrenado con todas las tipologías de datos posibles, de números de la seguridad social, identificadores únicos de ciudadanos, como DNIs, CURPS, etcétera, etcétera, teléfonos de distintas nacionalidades. Bueno, él se va a ocupar de identificar dentro de ese modelo de datos dónde están aquellos datos que son posibles que sean identificadores únicos, ¿vale? Como resultado de esto, pues me va a salir cada una de las tablas que va a tener que ha evaluado, va a tener, digamos, etiquetado, en el caso de que encuentre un dato que reconoce, pues dice, mira, esto que pone complete name resulta que es un person name, ¿vale? Esto que se llama BAT resulta que lo he etiquetado como un custom BAT, además en location English, ¿vale? O sea, también una de las cosas importantes del descubrimiento es identificar el dato y además identificar cuál es su posible nacionalidad, ¿no? A la hora de generar datos ficticios, en este caso yo estoy he forzado que pase de una cosa totalmente en inglés a una cosa totalmente en castellano, ¿vale? Como hemos visto antes. Bueno, estas etiquetas, ya os digo, la primera pasada, que es el reconocimiento, el descubrimiento automático, eso lo va a hacer Gigantix directamente de manera automática y a través de su IA, de tal forma que nos va a generar ese mapa de calor que hemos visto anteriormente, ¿vale? Este mapa de calor donde tenemos identificadas cuáles son aquellas entidades que se han identificado como vemos aquí en las etiquetas, digamos en el editor de etiquetas, pues que las cosas que son identificadores personales, pues quedan marcadas como identificadores personales. Eso me va a servir para la hora de automatizar, digamos, generar una primera versión rápida de lo que sería una regla o una automatización de ese anonimizado o generación de datos sintéticos. ¿Ok? Entonces, una vez descubierto, el siguiente paso sería, digamos, aquí ya generaríamos el primer entregable, digamos, de un proyecto de implementación de Gigant. A ver si esto puedo quitar la ventanica. Vale. Este entregable, básicamente, en algunas de las normativas que estamos viendo nacer a toda máquina, obligan a mantener lo que se llama un inventario de datos, ¿vale? O sea, tener clarísimo dónde tengo cada dato, dónde están los datos sensibles, en qué base de datos, en qué tablas, etcétera, etcétera, de tal forma que Gigantic te ayuda a mantener ese inventario, incluso ayuda a mantener la auditoría de quién ha modificado las características de ese dato. Mira, es este señor que ha sido el usuario administrador, ha añadido la etiqueta person name a esta columna, de tal manera que vamos a tener aquí pues todos los informes de auditoría donde van a estar inventariados todos los datos tal y como Gigantix los mantiene en el modelo. ¿Ok? Una vez ya auditado y, digamos, revisado el descubrimiento, ajustado a mis necesidades, etcétera, la siguiente fase es la de automatización, ¿vale? Aquí es donde entran las reglas, lo que llamamos las reglas en Gigant, ¿vale? ¿Qué es una regla? Pues básicamente es un proceso, bueno, desde el editor lo que voy a ver es una serie de operaciones, ¿vale? Que voy a seleccionar de una lista de operaciones, algunas son típicas, vamos, la mayoría son típicas de base de datos, ¿vale? Donde le digo que quiero, cuáles son las entidades que quiero incluir en mi regla, cuáles son las select en caso de que quiera hacer
por ejemplo, subconjuntos de subsetting, ¿no? El subsetting que se llama en este mundo. O sea, quiero hacer un entorno de testing, pero solamente con mis clientes de la zona norte de España, por ejemplo. ¿Vale? Pues podría hacer una select diciendo, pues me vas a sacar solamente los tal. Condiciones where que sean específicas, ¿no? O sea, a lo mejor puedo aquí intentar en esta condición where decirle solamente, además que tengan una determinada característica, ¿vale? Bueno, sí, porque realmente el select es las columnas que quiero seleccionar, ¿no? Pues digamos, a la hora de optimizar esta regla, pues hay un montón de cosas que puedo hacer. No me voy a enrollar mucho, las importantes, digamos, a lo que vamos, o sea, cuál es el core del producto, son estas de abajo, ¿vale? Que son el anonimizar y el sintetizar. Básicamente son las dos operaciones que más nos interesan. Entonces, en este caso, que ya tenemos la regla montada, que básicamente que hemos ejecutado para anonimizar ODO, vamos a ver cómo sería el editor de regla. En este caso, hemos identificado en el proceso de descubrimiento que estas son las tablas que tienen datos sensibles y lo que hacemos es a cada una de estas tablas, él por defecto, el propio Gigantic, según yo añado esta tabla a mi regla de anonimizado, él automáticamente le va a aplicar, si os fijáis, esto es, este campo, de qué tipo es, o sea, todo lo que hemos extraído en el escaneo y en el escaneo, la etiqueta o las etiquetas en el caso del descubrimiento y la acción que por defecto lo que hace Gigantix es asignarle, por aquí alguna de las que tenemos, directamente lo que hace es asignarle utilizar datos falsos para la etiqueta o las etiquetas que se han detectado en la fase de descubrimiento. ¿Ok? ¿Qué cosas puedo hacer aquí? Pues aquí ya tengo libertad de poder cambiarlo. Pues a lo mejor el utilizar datos falsos, que utiliza otra vez la IA, que digamos el motor de IA es el que se ocupa de generar datos falsos de una manera bastante, bastante consistente y aleatoria con la misma tipología del dato original, o sea, de esa etiqueta, pero en algunos casos pues no me interesa generar datos falsos, sino que puedo tener cosas, digamos, entornos típicos de anonimizado antiguos. Por ejemplo, tengo la posibilidad de mascarar, ¿no? O sea, pues, táchame o ponme asteriscos en vez de no sé qué, o mezclar los datos entre distintos registros, ¿vale? Es una manera de anonimizar, ¿no? Si lo que hago es tengo nombre, teléfonos, y lo que hago es cambiar los teléfonos de orden con respecto a los nombres, pues estoy anonimizando, estoy poniendo a cada nombre un teléfono que no es el suyo. Es una posibilidad, ¿vale? O sea, existen una serie de funciones, pero aún así, muchas veces nos encontramos con que necesito hacer cosas muy especiales, ¿vale? Tenemos ejemplos de cosas especiales todos los días, ¿vale? Nos encontramos con clientes que dicen, oye, es que tengo en mi base de datos para temas de accesibilidad que me obliga a, no sé qué, dependiendo del ramo, pues para temas de accesibilidad necesito una columna que sea la columna fonética del nombre y apellido. Y ellos nos proporcionan una función, dice, tengo esta función en JavaScript que a partir de un nombre genera el fonético de ese nombre, y nosotros lo que hacemos es para eso, vamos a duplicar esta para que podamos ver algunas funciones de ese estilo. Por ejemplo, en nuestro proyecto de demo, aquí tengo una serie de funciones, casi seguro. Pues veis aquí código de proveedor, cambiar apellido, no sé qué, nombre de acompañante, tal, fonética. Esta es justamente la de fonética. Pues es una función que tuvimos que hacer para estos señores. Si quiere esto abrirá en algún momento. Aquí está, ¿vale? ¿Vale? Y veis, pues básicamente lo que hemos decidido en su momento a la hora de decidir cuál era la mejor manera de poder ampliar Gantix con funciones personalizadas, pues decidimos elegir JavaScript, que es el lenguaje a día de hoy
más extendido en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, tú te puedes teclear tu función o importar de cualquier otro sitio donde ya tengas esa lógica hecha, o pedírselo a ChatGPT, que yo lo hago bastante también, ¿eh? Y hacer un return del dato, y esta función, cada vez que la regla se ejecute y pase por ese sitio, va a ejecutar esa función y va a generar el dato tal y como tú lo has especificado. En algunos casos como estos, pues directamente lo que hacemos es, si es una función que solo vamos a utilizar una vez, directamente la ponemos aquí, ¿vale? Ponemos aquí la función, también JavaScript, también tal, etcétera, etcétera. Lo bueno de este editor, ¿vale? Es que, a ver, que cierro esto. Yo, según voy generando mi regla, tenemos herramientas de este estilo, ¿vale? Que es, vamos a ver cómo va a funcionar esta regla, ¿vale? Y aquí tengo, pues veis, tengo aquí datos reales, datos anónimos. Pues cada vez que yo ejecuto, o sea, cada vez que yo abro esta ventana, puedo hacer así. Mira, los datos reales, este señor o esta señora que se llama Edith Sánchez, a partir de ahora se va a llamar Fernando Muro Alcántara. Así con todos los datos, ¿no? Los datos del VAT, por ejemplo. Pues el VAT se va a convertir en un dato de este estilo. La dirección, exactamente lo mismo. ¿Veis aquí, no? O sea, esto es simplemente para ir probando y ver que mis funciones, que lo que yo voy seleccionando, va cumpliendo con los requerimientos que luego va a, digamos, que voy a necesitar en el entorno de destino. ¿Ok? Una vez que yo tengo bueno, por supuesto, hay algo que no he enseñado, cosas como, por ejemplo, utilizar datos falsos dependiendo de lo que yo haya generado aquí, pues voy a tener configuración específica para cambiar el local, para cambiar el formato del texto, poner prefijos, fijos, omitir los datos nulos, que ese es el por defecto, ¿no? O sea, si hay una columna que no me trae datos, no me la rellene, ¿no? Nos pasó en un ejemplo en una prueba de concepto, alguien quitó el omitir nulos en la fecha de defunción de sus pacientes, ¿vale? De su tabla de pacientes, y de pronto se le habían muerto todos los pacientes en el entorno de testing, ¿no? O sea, cosas como esas, ¿no? Si no hay fecha de defunción, pues no la pongas. Vale. Una vez generada toda la regla, ¿vale? Y configurada a mi gusto y manera, ahora es cuando tengo que ejecutarla, ¿vale? ¿Qué significa ejecutar esa regla? Pues lo puedo hacer de digamos, una variedad bastante extensa de formas. Puedo hacerlo directamente desde aquí, desde el propio Gigantix, ejecutar, y hay muchos modos de funcionamiento, ¿vale? Esos muchos modos de funcionamiento significan, puedo hacer ejecutar directamente contra un sync, ¿vale? Que es un destino. En este caso, mi destino es el CRM de test, ¿vale? O puedo hacer, imaginaos, que también es una práctica bastante interesante, que yo no quiero, cada vez que vaya a popular el entorno de testing, no quiero abrazar mi entorno de producción, ¿vale? Que ese no quiero abrazar mi entorno de producción, pues me lo puedo ahorrar diciéndole, me vas a generar un nuevo dataset. Este nuevo dataset lo que va a hacer es generar con los datos anonimizados, va a generar un dataset, que es el nombre, básicamente un conjunto de datos que se guardan dentro de la propia base de datos de Gigantix, de tal forma que cualquier usuario que tenga acceso a una regla de carga va a poder cargar los datos en la base de datos que quiere, ¿vale? Esto se vería de la siguiente manera. Yo tengo mis datasets aquí, tengo algunos generados, específicamente tengo este que lo he generado esta mañana para esta demo, ¿vale? Este dataset, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene las tablas con sus datos ya anonimizados, ¿vale? Los contact name, etcétera, etcétera. Y este dataset lo puedo directamente cargar desde aquí y decir, me lo vas a cargar en el sync CRM, ¿vale? Esa sería una forma. En la otra forma de ejecutar las reglas, decimos,
Volvemos otra vez aquí a ejecutar. Otra forma de ejecutar las reglas pues puedo hacer combinar con otro conjunto de datos. O sea, yo puedo tener 20 reglas que cada una se dedica a anonimizar una parte de la base de datos, ¿vale? Y así lo tengo todo más modularizado y lo voy combinando, voy combinando esas tablas cada ejecución, pues me anonimiza o sea, me añade o me cambia el contenido de un dataset. O sea, a todos los efectos, esos datasets que guardamos en Gigantix serían como bases de datos que estarían utilizables. Una cosa importante que seguro que os estáis preguntando, y si me cambia el modelo de datos, que era uno de los puntos que decía Juan en su presentación. Bueno, pues si cambia el modelo de datos, si os fijáis, aquí decimos, este dataset está orientado a la versión X, ¿vale? En este caso, la versión 1, solo tengo una versión, ¿vale? O sea, no hemos modificado el esquema de datos de esta base de datos. Pero siempre voy a tener la posibilidad, si yo ahora escaneo y me aparecen modificaciones en el esquema de base de datos, pues aquí voy a tener herramientas como para poder comparar qué ha cambiado, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, los datasets que se generen, siempre cuando yo genero un dataset me va a preguntar, ¿para qué versión lo quieres? ¿Vale? Porque yo tengo que ser consistente a la hora de rellenar los datos. Si me ha aparecido una columna nueva y yo tengo un dataset con esa columna nueva y intento hacer un insert en una tabla de un modelo anterior, pues no me va a funcionar, ¿vale? O sea, supongo que entendéis cuál es el tema, ¿ok? Eh, Estábamos a la hora de ejecutar reglas. Una cosa importante, ¿vale? Bueno, la regla, opciones de transformación. Esto es súper importante, ¿vale? Una de las cosas que hablaba Juan era de integridad referencial, ¿vale? La integridad referencial, evidentemente, las bases de datos relacionales, pues tienen su integridad referencial, digamos, del paquete dentro de la propia base de datos y el 90% de las bases de datos en el mundo, bases de datos de producción de clientes, tienen integridad referencial. Es decir, las claves pues, están definidas claves primarias, claves extranjeras, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre cuando tengo bases de datos que no son integridad referencial? Quiero decir, tengo una base de datos de clientes o mi CRM está en Postgre y tengo otra base de datos yo qué sé, de gestión de marketing, de lo que sea. Y lo tengo en un Oracle o en un SQL Server o en un Mongo o algo por el estilo. ¿Qué ocurre cuando de pronto y yo identifico por el DNI a mis clientes, ¿vale? Y tengo el DNI en esas dos bases de datos, ¿no? 2 o 20 bases de datos, porque ocurre, ¿no? O sea, cosas como el DNI o el nombre o a veces las direcciones, todas esas cosas están duplicadas o repetidas en distintas bases de datos porque tengo distintos aplicativos que necesitan esa información y no siempre, o no, digamos que todo el mundo tiende a tener los datos centralizados y al final que los aplicativos tiren de una API para conseguir esto y los microservicios y todas estas cosas. Eso es precioso y bonito y la última tecnología, pero nos seguimos encontrando con que las bases de datos están repartidas, son bases de datos enteras para cualquier aplicativo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con lo cual, la problemática de la integridad referencial se extiende a distintas tecnologías, en distintas máquinas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros con Gigantic podemos hacer para mantener esa integridad referencial? Bueno, pues nos hemos inventado un mecanismo, ¿vale? Que básicamente lo que hace es, le llamamos el diccionario, ¿vale? Este diccionario no es ni más ni menos que una herramienta que nos permite a la hora de anonimizar, vamos a entrar en este proyecto que es el de CRM, aquí tenemos el diccionario.
Si os fijáis, lo que hacemos en el diccionario básicamente es guardar un hash que identifica el dato de origen, es saber cuál es el dato original, ¿vale? Y identifico este dato con el dato por el que se ha transformado, ¿vale? Y además le añadimos un scope, ¿vale? Ese scope es, por defecto, sería la etiqueta para la que se ha generado, o puedo utilizar distintos scopes, personalizarlos, etcétera, etcétera. Lo importante, por ejemplo, aquí, pues si tengo, yo qué sé, phone, seguro que tengo por aquí, pues este teléfono se ha nombrado como esto. Tengo por ahí el VAT, ¿vale? El VAT number, que seguro que aparece en 25 sitios distintos porque lo tengo en mi base de datos del aplicativo de facturación, en el CRM, donde sea, ¿vale? Pues esto lo que me permite a la hora de, cuando yo estoy ejecutando una regla con estas opciones de diccionario, si le digo reutilízame los valores con la misma etiqueta, con el mismo scope, básicamente, ¿vale? Lo que hace básicamente es reutilizar para un valor original igual el mismo valor anonimizado, ¿ok? O sea, siempre calcula, dice, a ver, este dato que me viene de origen lo he anonimizado por esto, directamente pongo este dato. Ya no ejecutaría ni las reglas, ni si tengo funciones asignadas, o sea, generaría ese dato de manera que lo mantiene consistente. El DNI siempre, el DNI mío, que es el 118894332F, se va a anonimizar en todas las bases de datos que se anonimicen con Gigantic por el mismo DNI. Quiere decir que luego cuando tengo que juntar información de esas bases de datos, que es esa integridad referencial, no integridad referencial, ¿vale? Porque están en distintas tecnologías, pues ahí voy a mantener esa consistencia, ¿ok? Entonces, ese sería, digamos, un punto muy importante a la hora de anonimizar, ¿vale? Eh, y luego, por supuesto, en ejecución, pues puedo ejecutar ahora, puedo programar. Hay gente que tiene esto programado y dice, bueno, todas las noches refresco el entorno de testing porque sé que se va pudriendo, ¿no? Según van ejecutándose las pruebas, pues si la prueba es de borrar el bulk delete de mi aplicativo, pues me quedo sin esos datos y tengo que, si quiero ahora hacer una prueba que va a utilizar esos datos, pues va a fallar, ¿no? Eso es un tema recurrente, ¿no? Lo de la calidad de los datos en los entornos preproductivos. ¿Ok? Entonces, pues puede ser. Las opciones son básicamente todas las opciones que se necesitan para hacer esto. Y luego tenemos este amiguete que es el pipelines, que básicamente lo que nos permite, y aquí es donde vamos a ver cómo hemos integrado con este Jenkins, ¿vale? Este Gigantic me permite generar un pipeline que en este caso lo que dice es, me vas a ejecutar la carga de este dataset en este sync, me lo vas a ejecutar de esta manera, utilizando diccionario, y ejecución manual. Y al mismo tiempo, lo que he hecho, que os había enseñado así, es generar un endpoint que me va a permitir ejecutar este, este pipeline desde cualquier sitio, simplemente haciendo una llamada a este endpoint, ¿vale? Que es justamente lo que tenemos aquí en este anonimizar datos de CRM test, que lo hemos visto antes en, en vivo y en directo. Básicamente lo que hemos hecho ha sido generar un perfecto Groovy, ¿vale? Un HTTP request a justamente la URL de ese endpoint, ¿vale? Por supuesto, todos los endpoints están protegidos por API Key, quiere decir que si no estoy llamando con esa API Key no voy a tener permisos, o sea, ¿no? que es una cosa, digamos, segura. Esas API keys además me sirven, yo puedo activar o desactivar las API keys a mi gusto, o sea, de tal forma que en el momento en que tengo caduca mi contrato con un determinado proveedor que me está gestionando la QA y tiene permiso para ejecutar esto, en un momento dado caduca, pues directamente desactivo su API key y punto pelota, ¿vale? Cuando yo ejecuto
volvemos otra vez al mundo ejecutar y ahora en vez de ejecutarlo desde Jenkins, lo voy a ejecutar desde aquí para que veáis que, que esto realmente se está ejecutando de esta manera, ¿vale? Vamos a ejecutar perdón, lo que estoy ejecutando es el pipeline. Este pipeline lo vamos a ejecutar desde aquí, ¿ok? Este ejecutar básicamente lo que hace es crea un nuevo job de ejecución, ¿vale? Vamos aquí en directo y aquí puedo hacer el seguimiento de este job, ¿vale? Voy viendo las operaciones que se van ejecutando, pues mira, ahora estoy haciendo, preprocesando la versión no sé qué, bueno, las cositas específicas de la base de datos, analizando que todo corresponde con el esquema, desactivando la integridad referencial, porque dependiendo del modo, hay distintos modos también a la hora de escribir los datos, ¿vale? Esos modos pueden ser, puedo borrar todos los datos de la tabla y meter los datos nuevos, puedo modificar solamente los datos que quiero anonimizar, etcétera, etcétera. O sea, hay distintos modos de funcionamiento. ¿Ok? En este caso estamos utilizando el truncate, ¿vale? Si vemos aquí, pues se han desactivado los constraints, luego se empieza a hacer el truncate de cada uno. Vamos a quitar un poquito de nivel de log, ¿vale? Porque se queda un poco raro. Hacemos el truncate de todas las tablas, por aquí empieza, carga los datos son muy poquitos datos, ¿vale? Carga los datos, ejecuta, bueno, y termina. Y ahora si nos vamos a nuestro entorno, lo único que vamos a ver es que los datos en base de datos están cambiados, pero las fotos no, ¿vale? Las fotos, el tema es que, aunque están en base de datos, estamos haciendo el blur, tengo en el Jenkins una llamada a un script que he hecho porque se quedan en caché de los dos y para que fuera el efecto más curioso, pues aquí directamente ejecuto un script que hace el blur de las imágenes, ¿vale? Pero veis que realmente los datos ya Gigantix los ha anonimizado sin ningún problema, ¿ok? Bueno, y eso es más o menos lo que sería todo el contenido de la demo. Duda o alguna pregunta, pero os da vergüenza preguntarla por aquí o lo que sea, por supuesto estamos disponibles tanto Juan como Sara como yo, que será probablemente somos los que aparecemos como contactos tanto en redes sociales como en la página de Gigantix o lo que sea, pues estaríamos encantados de que os pongáis en contacto con nosotros y nos la preguntéis, ¿vale? Exacto, en los próximos minutos, próximas horas, os enviaremos un email para quien quiera seguir con la conversación y podamos haceros algún tipo de demostración en vivo con un caso de uso concreto y resolver cualquier tipo de duda, pues por favor, no dudéis en decírnoslo y cualquier cosa, estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Chao, gracias, buen día.